Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos este nuevo ejercicio de vectores, el cual nos dice lo siguiente. Un ciclista se encuentra en el punto O, origen de coordenadas, y realiza el recorrido mostrado en la figura. Del punto O al punto P hay una distancia de 35 kilómetros. Del punto P al punto Q hay una distancia de 66 kilómetros. Del punto Q al punto R hay una distancia de 108 kilómetros. Y del punto R al punto S hay una distancia de 39 kilómetros. Nos piden escribir los cuatro vectores, ¿no? El vector OP, el vector PQ, el vector QR y el vector RS, del ciclista en función de sus componentes. Asimismo, como dato tenemos este gráfico, ¿no? con los vectores y algunos ángulos que se van formando con el eje cartesiano, así como también entre los mismos vectores. Vamos a encontrar por aquí algunos datos que nos han dado, ¿no? De las distancias, que en este caso serían los módulos de cada uno de los vectores, ¿no? Tenemos el vector OP, tenemos el vector PQ, también tenemos el vector QR y tenemos el vector RS. Entonces, los módulos de cada uno de estos vectores vienen a ser las distancias que ha recorrido en cada tramo el ciclista. En este caso OP es 35. La distancia del tramo OP viene a ser 35 kilómetros. La distancia del tramo PQ es de 66 kilómetros. ¿Ok? 66 kilómetros. La distancia del tramo QR es de 108 kilómetros. 108 kilómetros. Y la última distancia, RS, del tramo RS, es de 39 kilómetros. ¿Ok? Entonces, para poder determinar los componentes, ¿no? de cada uno de estos vectores, necesitamos tener sus ángulos con respecto al eje de coordenadas. Y como podemos apreciar en la imagen, ninguno de los vectores tiene estos ángulos. Entonces, tenemos que determinarlos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De forma gráfica, ¿no? Aquí vamos a trazar principalmente vectores auxiliares o tramos auxiliares, los cuales nos van a ayudar a poder determinar dichos ángulos. Entonces, aquí podemos ver que tenemos este ángulo de 50 grados, este de 65, este de 42 y este de 58. Y aquí lo que nos va a ayudar bastante es trazar este tramo de acá. Si ven, este ángulo de 58 podemos formar un ángulo de 90 grados con este de acá. Trazamos este vector, o este tramo, de aquí hasta acá, y todo esto vale 90, ¿ok? Ya que es un tramo perpendicular al eje Y y paralelo al eje X. Entonces todo esto vale 90. Y si todo eso vale 90, esto de acá vale el complemento, ¿no? Que en este caso sería 32 grados. Y como les decía, aquí también hay que trazar el eje correspondiente. Entonces, justo coincide que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces acá podemos apreciar que este vector QR, ¿no? que este vector QR forma un ángulo de 32 grados con el eje X. ¿Ok? Con el eje X, forma 32 grados. Entonces ya tenemos este primer ángulo. Pero ese es uno, faltan los demás. Aquí también podemos ver que todo esto de acá es 90, ¿no? Porque esto es recto. Y además esto vale 32 y esto 42. Entonces este ángulo de acá viene a ser lo que le falta para que llegue a ser 90. En este caso son 16 grados, ¿no? 32 más 42, 74, más 16, 90. ¿Ok? Ahora hacemos lo mismo con este vector de aquí, el OP. Trazamos sus componentes, ¿no? Trazamos por acá, proyectamos el eje de coordenadas y acá tenemos, ¿no? Eje X y este es el eje Y. Entonces, acá podemos apreciar que también se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Este es este triángulo PQ, y si prolongo este eje Y hasta abajo, no, si yo prolongo esto hasta acá, vamos a hacerlo, hasta acá, todo esto es 90. Y tenemos 16, 90, y esto de acá también sería el complemento, 74. 74 grados. Y acá tenemos que todo este ángulo de acá es 180 grados, ¿no? Todo este tramo de acá. Entonces tenemos 74, 65, y justamente este ángulo de acá viene a ser lo que le falta para hacer 180, que en este caso sería 41 grados, ¿no? Porque 65 más 74 más 41 da 180. Entonces ya tenemos el ángulo del vector OP, ¿ok? Forma 41 grados con el eje X, ¿ok? Tenemos el ángulo del vector PQ, podemos usar el 74 o el 16, ¿ok? Y tenemos el ángulo del vector QR, que es 32. Y nos falta el ángulo del vector RS, con respecto al eje Y o X. Entonces hacemos lo mismo, volvemos a trazar el eje de coordenadas. Entonces lo trazamos por acá y también por acá. Lo trazamos y acá se puede apreciar que se ve esta Z, ¿no? Acá tenemos esta Z, ¿no? Como pueden ver. Y esta es una propiedad geométrica, ¿ok? Entonces que dice que los ángulos que están en la Z son iguales, es decir, esto de acá también es 32, 32, 32. Acá es 32.
esto de acá es 32. Ahora, supongamos que yo no me sé ninguna propiedad geométrica. ¿Ok? ¿Cómo lo puedo determinar de forma gráfica? ¿Ok? Hacemos lo siguiente. Tenemos dos formas adicionales. ¿Ok? Prolongamos este eje de acá hasta que tope con el eje Y, y esto sería 90, ¿no? Porque el eje X, el paralelo al eje X con el eje Y forma 90. Y tenemos que justo este ángulo de acá es 58. Y por ángulos opuestos, este de acá también es 58. Y si este es 58 y acá tengo 90, este de acá sería 32. ¿Ok? Así. Y la otra forma también de hacerlo sería prolongando este de aquí, ¿no? Supongamos que lo prolongo hasta arriba. Y este paralelo de acá al eje X también lo prolongo, ¿no? Si yo lo prolongo, se forma este triángulo gigante que tenemos acá. RQ y este de acá. Entonces si yo tengo este 32, esto de acá sería 90, ¿ok? Y esto de acá sería el complemento, que es 58. 58. Y como todo esto es 90, acá sería la diferencia, 32. Hay muchas formas de hallarlo, ¿no? Entonces, ahí cualquiera que se les haga de forma más sencilla pueden aplicarlo. Entonces, ya tenemos nuestros ángulos. Tenemos 32 aquí, pero este no es el que nos piden, sino necesitamos este de acá, porque es con el vector RS. Si todo vale 50 y este vale 32, este sería 18 grados. ¿Ok? Entonces, de esa forma, ya tenemos los ángulos de los vectores con respecto a alguno de los ejes de coordenadas, que sería el X o el Y, ¿no? Entonces, ahora procedemos a determinar los vectores con sus respectivos componentes, ¿no? Y sería lo siguiente. Primero, el vector OP. ¿Ok? Vamos con el vector OP. Aquí tenemos el vector OP. El vector OP es este de acá. Entonces, este vector de acá tiene el ángulo de 41 grados y vale 35 kilómetros. Entonces, la componente en X es esta de aquí abajo, ¿no? Voy a utilizar hoy el componente en X y va hacia la derecha, entonces ese eje positivo. Y como es el adyacente a 41, viene a ser el coseno. ¿Ok? Y este de acá viene a ser el componente en Y. Acá está el componente en Y. Entonces sería de la siguiente forma. Tengo 35 por coseno de 41 grados y menos 35, menos porque va hacia abajo, miren, este de acá va hacia abajo. Menos 35 seno de 41 grados. Ahora vamos con el siguiente vector, ¿ya? Que es el vector PQ. El vector PQ. El vector PQ es este de acá, ¿no? Este tramo de acá. Aquí podemos trabajar, como les decía, con el ángulo de 74 o con el de 16. Va a salir lo mismo. Entonces, trazamos sus componentes. En X sería este componente de acá, que está aquí abajo, lo trazamos. Este sería el componente en X. Y el componente en Y sería este de acá. Entonces ahí están los componentes. Tenemos este que va hacia arriba, entonces es positivo, y este que va hacia la derecha, entonces también es positivo. Entonces PQ sería 66, porque su dimensión es de 66, por el coseno, ¿no? Porque el X es el adyacente a 74. Sería coseno de 74. Si utilizara el de 16, sería seno de 16, ¿ya? Pero estoy utilizando el de 74, entonces sería coseno de 74 grados. Y el de Y sería 66 positivo por seno de 74 grados. ¿Ok? Ahora vamos con el QR, ¿no? El vector QR, que es este aún más extenso que el anterior, tiene un ángulo de 32 grados. Entonces, si yo proyecto, descompongo este vector, sería este tramo de acá, ¿ok? Hasta acá. Ese sería el componente en X, negativo porque va hacia la izquierda. Y acá mi componente en Y, negativo porque va hacia abajo. Entonces sería menos 108. Aquí, 32. El adyacente está en X, ¿ok? Porque estoy trabajando con 32. Entonces sería coseno. El X sería coseno. 108 coseno de 32 grados. Y el Y sería menos también, porque está en sentido opuesto. 108 seno de 32 grados. Ahora vamos con el RS. El RS, su ángulo es de 18 grados, ¿ok? Y procedemos a descomponer. Entonces descompongo acá, ¿no? Pueden ver ahí. Este sería el componente en X positivo porque va hacia la derecha, y el componente en Y negativo porque está yendo hacia abajo. Ese sería el componente en Y. Entonces procedemos. Entonces, aquí el opuesto es en Y. Entonces, Y es el seno y X el coseno porque está en el adyacente, al ángulo. En este caso es 18. Entonces sería 39 coseno de 18 grados positivo, y en Y sería menos 39 coseno de 18 grados. Estos valores de aquí, ya que no podemos dejarlo así expresado en senos y cosenos, tenemos que poner los valores numéricos. Entonces, aquí si metemos esto a la calculadora, nos da que OP es 26,41 en X, y en Y
menos 22,96. Y esto está en kilómetros, las unidades, importante. Ahora, en PQ también ingresamos a la calculadora y nos arroja este valor, 18,19 en X y en Y 63,44 kilómetros. Ahora, QR. En QR tenemos el siguiente. Tenemos menos 91,59 en X y en Y menos 57,23 kilómetros. Ahora, para RS calculamos y tenemos que en X es 37,09 y en Y menos 12,05. Y de esta forma respondemos la pregunta, ¿no? Los vectores con sus respectivas componentes. Ahora, un dato adicional, ya, para que puedan reconocer cuándo X es positivo, cuándo Y es negativo, ¿no? Siempre y cuando tengamos que nuestro sistema de referencia sea el tradicional, es decir, Y hacia arriba y X hacia abajo, perdón, Y hacia arriba y X hacia la derecha, vamos a tener lo siguiente, ¿ok? Si el vector está apuntando en esta dirección, ¿ok? Es decir, yendo hacia la esquina superior derecha, de esta forma. Si va así, aquí el X es positivo y el Y también es positivo, ¿ok? Si lo tenemos hacia el otro lado, ¿no? Así, aquí el Y sigue siendo positivo porque está yendo hacia arriba, si ven el vector va hacia arriba, ¿no? Pero el X ya es negativo, ¿ok? El X es negativo porque se va hacia la izquierda, ¿sí? Eso es muy importante, su componente es negativa, ¿no? Pues si lo descomponemos sería así, y así, ¿ok? En cambio acá si descomponemos va hacia la derecha y luego sube, ¿ok? Ahora, si los vectores van hacia abajo, se dirigen hacia abajo, si tenemos este vector acá, hacia abajo, ¿ok? Aquí tenemos que el X es positivo, ¿ya? Si va en esta dirección, ¿ok? Hacia la derecha, cada vez que se dirija hacia la derecha, el X va a ser positivo, ¿ya? Si va hacia arriba, el Y es positivo, y si va hacia abajo, el Y es negativo, ¿ok? Ahora, si va hacia la izquierda, cada vez que vaya hacia la izquierda, el X va a ser negativo, va a ser menos X. Y el Y, en este caso, va a depender si sube o si baja, ¿ok? En este caso, como baja, el Y también es negativo. Entonces tengan en cuenta esta tablita de acá para que sepan cuándo el X es positivo y cuándo el Y es negativo, para que lo tengan como referencia, ¿no? Porque si acá descomponemos sería así, hacia abajo y hacia la derecha. Acá es hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Ok? Eso sería todo por el ejercicio de hoy. Nos vemos en el siguiente.